Comentar-vos que la Vanessa és psicòloga, psicopedagoga i sexòloga amb una llarga trajectòria a la intervenció educativa, terapèutica i institucional amb adolescents i amb famílies. És professora col·laboradora de la Universitat Oberta de Catalunya al màster de Psicopedagogia i el grau d'Educació Social. Membre fundadora d'ASEIA i vicepresidenta de la Sociedade Galega de Sexologia, SOGASEX, i és coautora dels llibres La lluita sexual dels adolescents a la hipermodernitat, de l'any 2018, i el llibre Ser adolescent, transició, el destí, editat per UOC el 2021. També és doctoranda a la Universitat Jaume I. Endavant, Vanessa. Gràcies. Muchas gracias por la invitación, sobre todo a la organización, por lo bien que nos habéis tratado, desde la cena de ayer, que fue maravillosa, a todos los momentos. Yo me he sentido muy cuidada y muchas gracias. Bueno, creo que en todas las jornadas siempre se trae a alguien para sembrar la discordia y me habéis traído a mí. Muchas gracias. A ver cómo salgo de esta. Bueno, primero os voy a hacer una introducción un poco de lo que es la adolescencia hoy en día, porque bueno, creo que es importante diferenciar entre adolescentes y adolescencia. Los adolescentes es un término y un concepto muy nuevo, de finales del siglo XVIII, antes no existía la adolescencia. Y aquí creo que esto se ve con un ejemplo. Si ahora entra una persona de 17 años y os pregunto si es un adolescente, yo creo que puede haber un consenso de que es un adolescente, ¿no? Pero si entra una persona de 11 años y os pregunto si está en la adolescencia, igual ahí ya tenemos un debate, porque lo que estamos viendo, bueno, y también pasa con personas de 45 años, si os pregunto también si está en la adolescencia, igual también podemos tener un debate. Entonces, lo que estamos observando es que hay una colonización de la adolescencia hacia los dos lados, hacia la infancia y hacia la adultez. Son las llamadas las infantescencias y las adultescencias. La adolescencia hoy en día es el foco, todo el mundo quiere ser adolescente. No salirse de ahí, estar en el placer inmediato, escapar de las responsabilidades. Y, bueno, los adultos podemos tener nuestras consecuencias, pero en la infancia los niños y las niñas no están preparados para estar en dinámicas que tienen que ver con inclusión y exclusión, sobre todo, porque entran en dinámicas relacionales muy adolescentes, donde ahí lo que prima es la inclusión y la exclusión. ¿Estás o no estás? ¿Eres rechazado o no? Y eso en los niños pues, puede tener muchas consecuencias, ¿no? Pero eso lo vemos, el tema de la adolescencia, en los modos de ocio, en las formas de vestir. Ahora, hoy en día es muy difícil diferenciar la forma de vestir de un adolescente, de una persona de 50 años. La moda se ha unificado de un niño. Los festivales, yo no sé, antes los festivales había personas jóvenes. Hoy en día vas a un festival y ahí, vamos, pero es que incluso se preparan para que vayas con los niños. Ahora todos los festivales tienen la zona para niños. Los modos de la adolescencia se han ido expandiendo. Entonces, bueno, está muy bien, dejas al niño ahí en la zona de niños y tú venga a lo tuyo como si tuvieras 16 años, un poco. Entonces, no sé qué he hecho. Ahora, gracias. Lo que hay en común de las adolescencias de antes a las actuales, lo que hay en común es el duelo. Los duelos que viven los adolescentes, esos eran comunes en nuestra época, que esto lo decimos mucho. Esto es otra cosa que hacemos mucho, ¿eh? Intentar hablar con los adolescentes desde nuestra propia adolescencia. Y no es la misma. Entonces, tendemos mucho a cuando yo tenía tu edad, las cosas, pero es que las cosas no son iguales en nuestra época que en la de ellos. Entonces, no podemos intentar hablar con adolescentes desde cuando yo tenía tu edad, que lo voy a hacer mucho, yo ahora, pero bueno. Entonces, los duelos es el duelo del propio cuerpo, es un cuerpo que cambia y en un tiempo muy corto.
Y encima no es armónico. Los brazos van por un lado, la voz te sale en gallos, te sale el pelo por donde no contabas. Bueno, pues pasar del cuerpo infantil a otro cuerpo, eso supone un duelo. Y no solo un cambio en el propio adolescente, la mirada de los otros cambia sobre ese cuerpo. Y eso es algo que también tienen que asumir, ¿no? ¿Cómo cambia esa mirada un cuerpo que empieza a estar erotizado? Bueno, es una nueva integración que hay que hacer, ¿no? Después, la pérdida de los padres ideales, que esto también es un duelo para los padres. Mis padres ya no son tan fantásticos como yo creía. Cometen un montón de errores, no lo saben todos. Bueno, pues esto es un duelo tanto para las hijas como para las madres y los padres. Y después, el duelo de la infancia. En la infancia tú eras el protagonista de todo, todo te lo daban y luego pasas a ser pues una más. Bueno, pues eso también es un duelo. Luego, el grupo de iguales, que cobra mucha importancia. Evidentemente hay un traspase de la familia al grupo de iguales y lo que emerge de la sexualidad. Y esto es lo que hay en común en todas las etapas, en todas las épocas en la adolescencia, ¿no? Lo que hay de diferente, pues el mundo virtual, evidentemente. Tendemos, con esta autorreferencialidad que hacía antes mención, a decir, es que están todo el día con el móvil. Es que, de verdad, en mi época, en tu época no había móviles, para empezar. Eso, una. Y después, nosotros podemos hacer una separación online, offline, porque hemos vivido offline. Sabemos lo que es estar offline, pero ellos no lo saben. Entonces, lo online y lo offline es como una botella de Moebius que se entremezclan y no hay una diferenciación para ellos. Y luego también es importante que nos veamos a nosotras mismas. Están todo el día con el móvil. Hemos estado en unas jornadas, ¿cuántos de aquí no hemos visto el móvil ni una sola vez? Bueno, pues estamos todo el día con el móvil, no están todo el día con el móvil. La emergencia del feminismo, el feminismo evidentemente ya existía, pero hay una relevancia, se habla de feminismo. Las adolescentes están muy potentes aquí en feminismo. En mi época, como decía, yo escuchaba algo de feminismo, creo que sabía lo que era, que creo que no, pero no tenía la relevancia que tiene hoy en día. Y esto es importante, resaltar estos aspectos de los adolescentes. Luego, la diversidad sexual también es algo que está muy asumido. Hay un vocabulario que no para de crecer, es maravilloso, y esto también es un cambio brutal respecto a nuestra propia adolescencia. Los nuevos modelos de familia también. Yo si os pregunto, imaginaros una familia. El imaginario social normalmente es padre, madre e hijos. Pero esa no es la realidad, no es la realidad estadística siquiera. La realidad estadística son los otros modelos de familia. Lo que más hay son familias reestructuradas, monoparentales. Bueno, esa es la mayoría estadística, pero seguimos teniendo en la cabeza este modelo de familia que ya no es. De hecho, algo muy común es que los referentes vayan cambiando. Pues ahora está mi padre y mi madre, o mi madre y mi madre, y de repente se separan y entra otra persona que es un nuevo referente, que tiene otros hijos. Bueno, eso es una reconstrucción que tienen que ir haciendo y una adaptación, que esto antes, pues lo normal, casi todos eran padre y madre, eso era la mayoría, y que duraban toda la vida. Pues eso ya no es. Y luego la desesperanza. Tendemos a hablarles a los adolescentes diciéndoles que van a vivir un mundo peor. Esto se dice mucho. El mundo que vais a tener, vais a vivir peor que nosotros. Luego, si hablamos de ecologismo, ya el mundo, vamos, es una catástrofe. Y les estamos metiendo una desesperanza. Yo no sé si el mundo va a ser... yo confío mucho en los adolescentes y soy muy fan de los adolescentes. Entonces, creo que tenemos que poner una visión más positiva sobre ellos y creer en sus capacidades, que tienen mucho, y no estigmatizarlos. A veces le ponemos sanbenitos que, de verdad... yo había visto, aquí, perdóname Jorge, pero esto de, por ejemplo, la generación porno... ¿De verdad que los adolescentes solo tienen el porno? Solo tienen eso que si son generación porno, son por culpa de los adultos, no por ellos. Entonces, creo que hay que ponerle...
lo positivo que tienen. Tienen una creatividad brutal. Yo creo que estar al lado de un adolescente hoy en día es un lujo, porque se aprende muchísimo de ellos. Entonces, resaltemos esos aspectos para que ellos también tiren por ahí. Si solo ponemos lo negativo, es que de verdad... de hecho, lo que estamos viendo es que una característica del adolescente siempre ha sido la transgresión, y eso cada vez va a menos. Lo que están apareciendo son adolescentes tristes. Tristes. Y si lo vemos en el consumo de drogas, la droga que ahora se consume por excelencia es el fentanilo, que no me va a salir, fentanilo, eso, ¿qué tiene que ver? No es con la excitación, no es con el movimiento, es con meterse en uno mismo. Entonces, bueno, tenemos mucho adolescente deprimido y deberíamos atenderlo. Después, es obvio que hay una erotización de la infancia. Y a mí me gusta hablar de erotización y no de hipersexualización, porque todos hipersexualizados, ¿cómo se puede estar más hipersexualizado? Todos somos seres sexuados, nacemos con una sexualidad, entonces no puedes tener una hipersexualidad, lo que puedes tener es una hipererotización. Y esto está súper normalizado y es algo que tenemos que tener en cuenta. Bailes de fin de curso en los que se bailan twerking, este tipo de publicidades. Un amigo me contaba este verano que intentó comprarle un bikini a su hija de 10 años y fue imposible encontrarlos en relleno. Bueno, pues estas cosas afectan, evidentemente, y esto se ve más en las chicas que en los chicos. La erotización es cosa de niñas. No sé si visteis una serie esta, Stranger Things. Hay una chica protagonista y el resto son todos chicos, ¿no? Pues el deterioro de ella a este nivel fue brutal. De hecho, con 11 años, que era cuando empezó la serie, la veíais los chicos ahí en las galas de premios y ella ya hacía esto. Se sacó un reportaje de ella, no sé en qué revista era, que la ponían como la novia de América, como una lolita total. Decía, bueno, la novia de América tiene 11 años y a todos los adultos le parece bien. Estupendo. Bueno, pues este tipo de cosas impactan también en el desarrollo de la sexualidad. Aquí el Parlamento Europeo habla de hipersexualización, por eso lo he dejado también, y dice que la imposición de una sexualidad adulta a las niñas y niños que no están evidentemente ni emocional, ni psicológicamente, ni físicamente preparados para ellos, pues tiene evidentemente consecuencias, ¿no? Como la pérdida de autoestima, el crecimiento de los trastornos de alimentación, aumento de la violencia machista, y esta la voy a comentar más tarde, lo de la primera relación sexual, porque... Bueno, en el contexto de la sexualidad, Freud decía en 1907 que el recién nacido trae ya consigo al mundo su sexualidad, así que es necesario que lo sexual sea tratado desde el principio en la misma forma que cualquier otro orden de cosas dignas de ser sabidas. Esto lo decía Freud en 1907 y seguimos en la misma. O sea, la educación sexual está totalmente ausente. Bueno, nunca está ausente, porque siempre se educa sexualmente. El silencio también es educar sexualmente. Entonces, bueno, aquí se me ha colado uno en gallego. Entonces, tendemos a decir que estamos en una época en la que hay más información sexual, más tolerancia sexual. Entonces, hay que diferenciar la información de la educación. No es lo mismo que haya mucha información que haya educación sexual. Y esto, de hecho, el sexo aparece en todos lados, en los anuncios. Esto es lo que seguro que Ana sabe mucho más que yo, que lo que Marcuse hablaba de la desublimación represiva, ¿no? De que aparece tanto que al final tiene el mismo efecto que si fuera un tabú. Es lo mismo, porque aparece donde no tiene que aparecer y donde debería aparecer, pues al final no se toman las riendas. Luego también se habla de un aumento de conductas machistas y problemáticas sexuales. Yo esto aquí lo pongo en duda, que haya un aumento de conductas machistas. En mi época, vuelvo a mi época, había muchísimas conductas machistas. Lo que pasa es que yo no era consciente de que existían. Y creo que lo que hay ahora es una mayor concienciación y que ahora no pasan por alto. Y en este sentido creo que es positivo. Después, la educación sexual siempre se reivindica para los adolescentes, para las niñas y niños, pero ¿y la nuestra? En las universidades está totalmente ausente la educación sexual. En psicología no está, en maestros no está, en medicina no está. Entonces se nos llena mucho la boca pidiendo educación sexual para los más jóvenes
y la nuestra, siempre que tratas con una persona, la esfera sexual va a aparecer en algún momento. Entonces tenemos que estar preparados para tener en cuenta la educación sexual. En cuanto a datos, bueno, primero, esto de primera relación sexual antes de los 15 años, esto es del 2012, es muy antiguo, pero aquí lo que me llama la atención, bueno, lo que quería explicar es eso de qué es una primera relación sexual. Que seguimos con el coitocentrismo a las vueltas y con la heterosexualidad como si solo existiera eso, ¿no? Si no hay relación sexual, si no hay una relación entre un hombre y una mujer y con una penetración. El resto no es relación sexual. Si yo soy lesbiana, ¿soy virgen toda la vida? Pues puede ser, no lo sé, pero me extraña. Entonces, bueno, siempre los estudios tienen una visión heterosexual y coitocentrista y deberíamos despegarnos un poco de ahí. El 9% recibieron formación sexual durante la educación primaria, dicen, y el 83% de estos adolescentes se consideran muy formados en temas de sexualidad. Nosotros en el libro a esto lo llamamos efecto de doble ciego. En nuestra época, vuelvo, no teníamos educación sexual, pero sabíamos que no la teníamos. Entonces la intentábamos buscar, éramos conscientes. Ahora se dice que hay tanto, y encima no se le para de repetir que están súper informados, que no son conscientes de que no saben. Entonces ese es el doble ciego, no saben que no saben. Y aquí es donde tenemos que aparecer con la educación sexual. Luego el 34% dice que querer recibir más información en infecciones de transmisión yo le digo genital, no sexual, porque tiene que ver con los genitales, las infecciones, no con tener relaciones sexuales, y con los métodos anticonceptivos. Tienen una visión súper reducida. Yo cuando doy talleres con adolescentes y le pregunto, ¿de qué crees que vamos a hablar? ¿Enfermedades, embarazo? Claro, es que todo lo ponemos ahí. Eso no es hacer educación sexual. Manuel Lucas, que es un sexólogo brillante, siempre dice que ir a una charla de educación sexual y que te hablen de enfermedades y de riesgos es lo mismo que ir a una charla sobre cata de vinos y que te hablen de cirrosis. Y es igual, es lo mismo. Entonces, tenemos que poner el foco en otro lado. La educación sexual es mucho más que eso. Y yo digo educación sexual y no afectivo sexual, porque aquí, y esto tenemos mucha culpa los profesionales, que no hacemos llegar bien lo que es la educación sexual. Por eso a veces se generan muchas polémicas. La educación sexual no tiene que ver con sexo. La educación sexual tiene que ver con sexualidad, con ser seres sexuados. Y ahí entra toda la esfera de los afectos, las emociones, el entenderse. Y eso es educación sexual. Ya está. Es que yo también lo hacía antes, que yo antes hubo muchos años que le llamaba educación afectivo-sexual, porque parecía como que entraba como un poco más suave, ¿no? Porque si no ya tienes a las madres y los padres ahí montándote una, porque es ideología de no sé qué y demás. Entonces, primero, los profesionales tenemos que situarnos bien. La educación sexual la sexología es una ciencia, no es una ideología. Son muchos los estudios, muchos los profesionales que se dedican solo a esto y deberíamos reivindicarla y reivindicarla con su nombre, sin miedo, porque lo sexual tiene que ver con cómo nos relacionamos. Ana también decía que los seres humanos somos animales, y es cierto, somos animales humanos, o algunos, pero sí que hay una diferencia en lo que tiene que ver con el desarrollo de la sexualidad en los animales y los humanos. En primer lugar, los humanos tenemos diversidad de posturas corporales a la hora de tener relaciones sexuales, que eso permite una comunicación frontal. Y la comunicación frontal tiene que ver con el encuentro con el otro, con ver al otro, con tener en cuenta al que tienes ahí. Y eso no se da en los animales. Y después que nuestro deseo sexual no está programado. No estamos en celo.
Podemos tener muchas ganas o pocas ganas, pero no tenemos una época de celo. Los animales sí. Y siempre es interpersonal. Es decir, si hay una relación sexual, hombre, te puedes tener una relación contigo mismo, pero cuando hablamos de relación sexual es con un otro o con unos otros, como cada uno le apetezca, pero hay que tener en cuenta los afectos, los vínculos. Hay una responsabilidad en el encuentro con otro. Los objetivos de la educación sexual es aprender a conocerse, aprender a aceptarse y aprender a expresar la erótica de la forma más satisfactoria posible. Y estos objetivos, da igual que tengas 6 años, que tengas 80, que tengas 16, siempre son los mismos. Otra cosa son cómo adaptes esos contenidos a las diferentes edades, que es, bueno, estos discursos que decías, que le van a enseñar a poner un preservativo con 6 años. Hombre, pues evidentemente no. Primero, que yo ya parto de que no hay que enseñarle a nadie a ponerse un preservativo. Esto tiene que ver con el encuentro con otro y eso se va aprendiendo poco a poco. Una clase magistral de ponerte un preservativo, es que vas a llegar y no vas a hacer nada de lo que viste en la clase, eso seguro. Porque el encuentro con el otro tiene que ver con los miedos, con la patosidad, bueno, y eso es lo que hay que normalizar un poco. Discursos que solemos escuchar sobre la educación sexual. Primero, siempre damos una presunción de heterosexualidad y tenemos que salirnos de ahí. Es muy común decirle a un niño o una niña, ¿tienes novio o tienes novia? Que primero ya podemos partir qué tipo de pregunta es esa para un niño y una niña. Pero dando por hecho que el que tenemos enfrente siempre es heterosexual. Salgámonos de ahí. Entonces, le puedes preguntar a alguien si le gusta a alguien, si tiene pareja, pero no dar por hecho esa heterosexualidad. Y de eso pecamos muchísimo. Y en los estudios rigurosos, científicos, también se peca mucho de la presunción de heterosexualidad. Después, la presunción de identidad sexual. También dar por hecho que la persona que tenemos enfrente es cis. Pues hay muchos tipos de identidad sexual y no las demos por hecho. Ya la persona la expresará si quiere y si no quiere, pues también. La presunción de familia clásica, que es lo que había explicado antes, y luego la dictadura del orgasmo y el coitocentrismo. Cuando se habla de relación sexual siempre se hace referencia al orgasmo. ¿Qué pasa? ¿Que no puede haber una relación sexual sin orgasmo? Eso no es una relación sexual. Tiene que haber un coito. Parece que hay una jerarquía, ¿no?, de relaciones sexuales. De hecho, hoy en día se sigue hablando de preliminares. ¿Preliminares de qué? Evidentemente, de un coito. Pues no hay preliminares, todo es relación sexual. Entonces, hay que atender al lenguaje. La virginidad, digo, es una palabra que deberíamos denostar. No hay una primera vez, hay muchísimas primeras veces. La primera vez que te encuentras con un otro, la primera vez que estás desnuda ante un otro, la primera vez que tienes sexo oral o la primera vez que hay un coito, pero nada es más importante que otro. Y evidentemente la palabra virginidad viene de nuestra historia religiosa en la que la relación sexual solo podía ser entre un hombre y una mujer con el objetivo de procrear. Después los genitales, aquí ya tenemos, porque el pene es pene, pero si os pregunto cómo son los genitales femeninos, aquí empezamos que si vulva, que si vagina, y ya no digamos todos los nombres que tienen, ¿eh? Porque yo os digo, ¿cómo se le puede llamar a un pene a una vagina? Bueno, en Galicia lo de parroquia, pesetiña, tenemos un vocabulario para no decir lo que hay que decir. Entonces, primero, hay una autora buenísima que se llama Kate Lister que dice que el nombre de los genitales femeninos es coño, que es lo único que engloba todo, lo interno y lo externo, porque la vulva son los externos y la vagina es lo interno. Entonces, que esa era la palabra habitual, que siempre estuvo ahí, y a raíz del siglo XVIII, en la época victoriana, fue cuando, por un discurso masculino, la palabra coño se empezó a devaluar, como que esa era algo que no tenía valor y que era algo soez. Y a partir de ahí tenemos esta confusión de que no sabemos ni lo que tenemos, ¿no? Pero bueno, yo soy muy, como dice ella, de decir coño. En Galicia somos muy de Dacona. Hay un coche que se llama así, por cierto, que nos hace mucha gracia en Galicia, el Nissan Kona. Está muy bien.
Y después eso, las identidades adheridas. Hay muchísimos tipos de identidades y a veces parece que tenemos en la cabeza una idea de cómo tiene que ser una persona homo, una persona trans, una persona hetero. ¿Por qué? O sea, ahí todos nos incluimos dentro de una etiqueta, siempre. Pero eso no quiere decir que estemos adheridos a esa etiqueta. Siempre tenemos fugas sobre esa etiqueta, que son de creación propia. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y después, cómo entender pareja y descendencia como normalidad. Yo no sé si os ha pasado, pero siendo mujer, a mí sí, con 44 años, no tener hijos y decir que nunca quisiste tenerlos, eso es estar dando explicaciones sí o sí. ¿A ti qué te importa? Igual me tienes que explicar tú más por qué te los tuviste. Porque, madre mía. Ay. Entonces, cuando damos educación sexual, primero, tenemos que ser profesionales formados, que a veces en la educación sexual es con muy buena intención, que yo no digo que no, que hay muy buena intención y algún profesor dice, o profesora, sobre todo profesoras, dicen, hay que dar educación sexual y se ponen, lo trabajan, pero es que dar educación sexual es muy difícil. Y de la misma forma que yo no puedo dar matemáticas, por mucho que me ponga, se necesita de profesionales. Y no es como, venga, dalo tú y ya está. No, tienes que estar formado. Porque primero tienes que apartar la propia moralidad. ¿Y qué quiero decir con esto? Yo puedo pensar que para mí me viene muy bien tener pareja durante 40 años y que es lo mejor. Para mí, estupendo. Pero no puedo ir inculcando esas cosas por ahí. Entonces, tengo que apartar mis propias concepciones de lo que yo estoy trabajando. Y eso no es nada fácil. De hecho, se te cuelan cosas. Es un trabajo constante. Después, cuando se hace educación sexual, siempre es importante la voluntariedad de participación. No preguntemos directamente cuando trabajamos con adolescentes, ¿y tú qué crees de eso? No, que participen si quieren. Porque si no, son temas que les da vergüenza, normalmente no ha hablado de ellos con adultos, normalmente. Entonces, bueno, hay que fomentar la participación, pero no obligar, porque si no te vas a encontrar que en la siguiente sesión vas a tener a uno, a una con miedo, por Dios que no me vuelva a preguntar, en vez de estar pendiente de lo que se va a decir. Y lo fundamental es dar la palabra. No lleguemos con nuestro PowerPoint, y ya está. No, primero sentémonos con ellos, escuchémoslos, así digan la barbaridad más grande del mundo. Y no empecemos en un ataque de no, esto no es así, esto sí, esto no. No, hagamos preguntas. ¿Y por qué crees eso? Para ver a dónde nos llevan. Pero tienen que tomar la palabra y tienen que hablar y nosotros tenemos que escuchar si después pretendemos enseñar algo, ¿no? Y esto también pasa en la familia. Dejémoslos hablar antes de ir a darle la chapa. Que a veces creemos que hablar de sexualidad con los adolescentes es decir, oye, directamente. Y, como decíamos antes, escapan horrorizados. Entonces, hay infinitas maneras de hablar de educación sexual mientras te estás viendo una película, mientras ves las noticias y dices, ¿y tú qué piensas de esta relación? ¿Y cómo la ves? Sin que ellos sean conscientes de que estás hablando de haciendo educación sexual con ellos. Luego, estrategias de anonimato siempre, la dimensión emocional es obvia, huir de las connotaciones negativas que decíamos siempre, todo enfermedad, todo peligro, aprendizajes significativos que sean y funcionales, que ellos le vean un sentido, que ellas le vean un sentido. Luego, que no hay recursos malos, porque un recurso malo te da muchísimo juego para después hablar, criticar y demás. Y siempre tener en cuenta a las familias. Cuando se hace educación sexual, es muy importante el trabajo paralelo con las familias, para también que vean lo que estás haciendo con sus hijos, porque evidentemente no tienen la educación sexual que van a tener, ellos no la han tenido. Y puede haber muchos miedos, entonces también darles espacio a las familias. Bueno, ahora vamos con la parte más polémica. Aquí igual yo no me aplaudís tanto. Bueno, la pornografía, el primer uso que se encuentra de ella es en Ateneo
Y decía, bueno, hacía acepción a las artistas que se dedicaban a representar las cosas del amor. Esta es la primera vez que apareció la palabra pornografía. Después, etimológicamente, viene de la antigüedad, de la descripción o ilustración de las prostitutas o la prostitución. Pero el concepto que tenemos hoy en día de pornografía es de la era victoriana y que tiene que ver con toda expresión sexual contraria al estricto código moral hegemónico de la época. Es decir, lo pornográfico sí o sí siempre va a ir en contra de la moralidad de la época. Es su función. Esa es la función de la pornografía, ir en contra del código moral. Después, debates, erotismo, pornografía. Es imposible definirlos, ni el erotismo ni la pornografía, porque son conceptos cambiantes. En cada época cambia, y no solo en cada época, dependiendo de cada persona, también cambia. Lo que para mí es erótico, para ti puede ser pornográfico. Y lo que era erótico hace 100 años, ahora le das a un adolescente una foto que era considerada pornográfica y dicen, ¿pero qué es esto? Si esto es una foto de familia, casi, ¿no? Entonces, siempre va cambiando. ¿Por qué? Porque la moral va cambiando también a lo largo de la época. Entonces, su función es ir en contra, como decimos, de esa moral hegemónica. Yo no sé de dónde voy, ¿eh? Está, ahí. Bueno, Lin Han sí que define, os pongo una definición de pornografía, que es una presentación visual realista de cualquier forma de comportamiento sexual que viola deliberadamente los tabús sociales y morales existentes. Esa, como decíamos, es su función. Y, de hecho, el cuadro que veis ahí, que es el de Kuber, el origen del mundo, ¿no? Eso era pornográfico. Y ahora está en una sala de arte colgado. Bueno, de hecho lo tenía Lacan muy guardadito en su casita, pero eso ha ido cambiando. Lo que antes era algo pornográfico y que estaba prohibido, no se podía tener ese cuadro, ahora está en una sala de arte. ¿Qué más? Ah, por cierto, ¿cuándo cambió también se empezó a legislar la pornografía? En la época victoriana, sobre todo aquí en España, mira, Felipe II, tenían lo que se llamaban salas reservadas. Las salas reservadas eran donde estaban todo ese arte maravilloso, todo de desnudos, que hoy lo entendemos como pornográfico. Entonces, ¿para quién estaba reservado? Para hombres y para hombres ricos. Con la llegada a la fotografía, esto se empezó a difundir. Entonces empezó a llegar al pueblo y a las mujeres. Entonces se decidió que había que regular la pornografía porque se podían corromper las personas. ¿Quién se podía corromper? Personas que no fueran ni hombres ni ricos. En estudios sobre pornografía, bueno, dicen que según más de la mitad de los menores de edad visten pornografía en la red y un 4% entre 11 y 12 recibe contenidos de índole sexual. Bueno, es muy importante diferenciar entre consumo y ver pornografía. No es lo mismo. No es lo mismo que yo haya accedido a contenidos pornográficos a que consuma pornografía de forma regular. Entonces, en los estudios tenemos que fijarnos bien en estos datos porque es una diferencia muy significativa. Y yo siempre digo también que hay que ir mucho a los datos más que a lo que nos dicen, no, que hay que ir mucho a los estudios más de lo que nos dicen de esos estudios, porque las interpretaciones de los estudios a veces, en este ya fue citado muchas veces, de la Universidad de las Illes Baleares, esta es la interpretación que hace Europa Press, por eso digo que a veces hay que ir al estudio. La primera vez que los jóvenes se encuentran con la pornografía es a los 8 años. Bueno, pues tú te vas al estudio y hay un caso, uno, pero queda muy bien el titular, y queda maravilloso, los 8 años. Entonces, por eso digo que una cosa es lo que nos digan los medios y otra cosa lo que digan los estudios. Luego esto, pues 1 de 4 varones comenzó a consumir pornografía a 13 años, la edad media, pero bueno, esto ya se ha hablado bastante. Después, en este estudio de Save the Children, que tiene partes que para mí están muy bien, hay otras que me parecen un tanto, por lo menos, a debatir, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez que viste pornografía? De 6 a 12 años, un 53,8%. Yo aquí solo me pregunto, ¿cómo le preguntas a un niño de 6 años si vio pornografía? Yo
Solo me hago esa pregunta, porque ¿cómo le explicas a un niño de 6 años qué es la pornografía? Para saber si la vio, o se la enseñas tú, y entonces ya te da el estudio, o si no, no lo sé. Después, ¿cómo llegan los jóvenes a la pornografía? Mirando por Internet, sin buscarla. Esto es muy importante. Buscando por Internet, ayudado por amistades, vemos que hay un amplio número de que se encuentran con ella. Y esto lo explico un poco más, tiene que ver con la curiosidad sexual, lo explico un poco más adelante. Pero, bueno, en una conferencia que había dado también, una mujer me decía, es que buscando con mi hija, Blancanieves, me salió una peli porno. Vamos a ver, yo no le expliqué a esa mujer que eso tiene que ver con las búsquedas anteriores, ¿no? Pero es algo que debemos tener en cuenta. Si pones Blancanieves, te aparece Blancanieves. Si aparece Blancanieves porno, es que alguien buscó antes Blancanieves porno. Entonces, tengamos en cuenta nuestras búsquedas también cuando después le dejemos el ordenador a nuestros hijos. Razones por las que los jóvenes dicen que consumen pornografía. Masturbación, como decía bien Berta, más en hombres. Responder podía marcar varias, por eso los porcentajes no son al 100%. Responder a la curiosidad, aprender sobre sexo, porque lo hacen los amigos. Lo que prima es la curiosidad. Ellos quieren saber sobre sexualidad. ¿Y por qué quieren saber sobre sexo? Porque no se la damos. No los estamos educando sexualmente. Y como no se la damos, pues tienen que buscarla. ¿Qué pasa? Que se encuentran pornografía. Primero, responsabilidad de los adultos. No se la damos. Después, se encuentran pornografía. Responsabilidad de los adultos. Entonces, metámonos las pilas nosotros. Aquí he hecho una búsqueda. Digo, vamos a ver qué sale aquí. Digo, voy a hacer de adolescente y voy a poner cómo tener sexo. Bueno, pues las páginas que salen... no está mal. Pero digo, un adolescente pondría cómo tener sexo, raramente. Entonces puse, ¿cómo follar? Y lo que sale ya es otra cosa. Y esto no tiene que ver con la industria del porno. Esto tiene que ver con las grandes financieras que manejan el porno. Porque Pornhub no es industria del porno. Pornhub no hace porno. Es como un lobby del porno, que son cosas diferentes. Hacer porno que ser un lobby. Es como los fondos buitre, digamos. Entonces, y aquí tiene responsabilidad Pornhub, pero tiene responsabilidad Google, porque es quien le vende las entradas. Yo si pongo esto y me sale esto, es porque el Pornhub ha comprado, y normalmente compra la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava entrada, para que tú no llegues al conocimiento. Y eso se lo vende Google o cualquier otro buscador. No te aparece porque sí. Una vez más, entidades financieras que no tienen que ver con el porno, pero que hacen que te encuentres con porno sí o sí. Después, lo que da la pornografía, esto de que mujeres siempre dispuestas, sumisas, agresivas, en sintonía. A ver, pongo sumisas agresivas porque sí que en la pornografía, yo tengo que decirlo, yo veo muchísimo porno, porque si hablo de porno tengo que ver porno. Y veo mucho porno, os aseguro. Y mujeres sumisas agresivas, las mujeres normalmente en el porno tienen una actitud no sumisa, sino activa. ¿Qué pasa? Que el imaginario es el del deseo masculino. Eso sí aparece normalmente. Y luego hablaré de post-porno, pero en lo que aparece, gracias a Pornhub, sí que cuando empieza el vídeo, o mejor, ¿cuándo acaba el vídeo? Cuando hay una eyaculación. Ahí es cuando acaba el vídeo, no hay más. De hecho, a muchas de esas personas que se dedican en estas grandes lobbies, el porno, no se les paga si el hombre no tiene una eyaculación. Pueden rodar toda la escena, si él no tiene la eyaculación no se le paga a nadie. Algo a pensar también. Luego, otras cosas que hay también. Las mujeres cobran un plus si, esto pasa mucho en Estados Unidos, si tienen relaciones sexuales con un actor negro. Porque es como ofenderlas más, que tengas con un actor negro. Y cobran un plus si tienen relaciones sexuales con un actor negro. Luego también temas de violencia y demás también dan pluses.
Pornografía. Estos son unos titulares que disminuyen el número de violaciones grupales. Los jóvenes ven más comedias románticas. Las mujeres que no ven porno tienen menos riesgo de sufrir violencia sexual. Me los he inventado, evidentemente. Pero a que todas ya empezamos, aquí hay debate, ¿no? Igual no es tan fácil, ¿no? Yo igual si no veo porno, no sé yo si tengo menos riesgo de sufrir una violación. Y que disminuyan el número de violaciones grupales o que disfrutes de la sexualidad por ver películas en las que eso está muy bien definido, todo conductas saludables, ¿me garantiza tener una vida sexual plena? Pues yo creo que no. Entonces, de la misma forma que hacemos crítica con esto, yo creo que también tenemos que hacer crítica con esto. Y ojo, no estoy diciendo que el porno no influya, que el porno influye, pero no es una relación causal, como bien decía Berta, es una relación correlacional. Es algo más que influye en la sexualidad, si tienes un consumo, si no sabes lo que estás viendo y demás, ¿no? Esto también, bueno, he hecho una búsqueda. Esto es muy cogido con pinzas porque no es tan fácil. Los países con mayor consumo de pornografía son Estados Unidos, Reino Unido, India, Japón, Canadá, Francia y Alemania. Los países con mayor número de violaciones son Sudáfrica, China y Egipto. Yo me pregunto cosas. También digo, esto es muy cogido con pinzas porque es muy difícil tener datos reales de las violaciones. Eso siempre hay muchísimas más de las que aparecen. Erika Lars dice que en lugar de culpar a la industria del porno, que digo que una cosa es la industria y otra cosa, de hecho, el porno es la tercera, después del tráfico de drogas y de armas, es lo que mueve más dinero, el porno. En cambio, la industria del porno se está hundiendo. Entonces, el dinero no se lo lleva la industria. Y con industria digo que los que hacen las películas tipo, lo de toda la vida de la industria del porno. Esto está desapareciendo. ¿Por qué? Porque vienen estos vídeos manejados por Pornhub y demás. Pues dice que la industria del porno en su conjunto puede ofrecer también, ofrece contenido sexista, racista, homófobo. La alfabetización pornográfica plantea la pregunta, ¿por qué tanto porno gratuito es sexista, racista y homófobo? Claro, muchas veces se hace la idea de que el porno es racista, sexista, homófobo y eso hace a la sociedad racista, sexista, homófobo. Y la pregunta es, ¿el porno es así porque la sociedad es así por el porno o el porno es así porque vivimos en una sociedad racista, sexista y homófoba? Después, creo que lo que sí está muy naturalizado y llega a los jóvenes de forma masiva es la cultura de la violación. Y esto llega mucho más que el porno. O sea, estos son anuncios que ven nuestros hijos, los niños, niñas. Creo que no hay mucho que explicar en estos anuncios, ¿no? Y esos niños no ven porno, pero esto lo ven todo el mundo. No sé si sabéis que anuncian al lado de las cervezas. Es un pantalón vaquero. Yo tardé en averiguar que era un pantalón vaquero, pero la composición está claro, es una violación. Y esto entra a cañón en los adolescentes y en los niños, este tipo de imaginario. Después, en todas las películas, frases de hay que buscar tías muy borrachas, acuéstate conmigo porque estoy mal, no seas un egoísta. Estos son en pelis, no es porno, esto es peli día a día, que los llevamos al cine a verlas. Y estos comentarios salen un día sí y otro también, ¿no? Yo no sé si habéis visto Juego de Tronos, la cantidad de violaciones que hay en esa serie, eso es insufrible. De hecho, hubo una manifestación de los fans porque querían violar a, ¿cómo se llama? La que le cortaron el pelo. No, la de la que se salía por las escaleras de Girona abajo. Esa, Cersei. Y para que no la violaran. Y aparte se pone la violación como algo estilístico, que no tiene nada que ver con el argumento de la serie. De repente aparece una violación, estupendo, pero que no aporta gran cosa a la serie. Y de hecho, claro, siempre son violaciones de mujeres. ¿Cuándo se puede ver una violación de un hombre en una película?
La cosa está clara, cuando están en la cárcel. ¿Por qué? Porque seguimos con la idea de que los hombres tienen más deseo que las mujeres. Entonces, claro, en la cárcel ahí no se puede controlar ese deseo irrefrenable, sexual, tiene que salir por algún lado, entonces aunque sea viola otro hombre. Pero seguimos, de hecho, en el DSM-5 no hay trastornos del deseo para el hombre. Los hombres, el deseo está garantizado. Hay de la potencia, de sus capacidades y demás. Las mujeres sí, del deseo tenemos unos cuantos, porque siempre se asumió que las mujeres teníamos menos deseo que los hombres. Digo, luego se habla mucho también del reggaetón, pero mira, estos canciones de toda época, el Maluma, los Ronaldos, el Drogas, que decíamos, la música que escuchan ahora nuestros adolescentes, la música que escuchábamos nosotras, los Ronaldos, tendría que besarte, desnudarte y pegarte y luego violarte hasta que digas sí. Y esto lo cantamos todas. El Drogas, las leyes son como las mujeres, están para violarlas. Esto se ve en todo estilos de música, pero no, son los adolescentes de hoy los que escuchan música en que se denigra a la mujer. No, venimos de denigrar a la mujer muchos años. Estos son datos sobre delitos de violencia sexual y es un poco también lo que os decía antes. No sabemos si hay más violencia sexual hoy que antes. Sabemos que hay más condenas de violencia sexual. Eso lo tenemos seguro. Y más denuncias. Entonces, igual lo que hay también es una mayor concienciación y mayores denuncias porque la mujer sabe primero diferenciar y está más envalentonada para hacerlo. Antes había mucha violencia sexual que las mujeres no sabían que eso era una violencia sexual, entonces no se denunciaba. Entonces, yo creo que no se puede decir taxativamente que hay más violencia sexual. Lo que hay son más denuncias, eso sí que es claro. Yo lo otro no digo que haya menos, tampoco, sino que lo pongo en duda. ¿Cómo voy? Bueno, seguimos con, estos son datos de delitos sexuales. Evidentemente, como se decía antes, Berta, siempre hay que hacer una lectura de género. La violencia sexual siempre es contra las mujeres. Bueno, mujeres y también hay mucha en personas transexuales, pero estos datos no suelen salir porque no se estudian, tampoco interesan, parece ser. ¿Cómo trabajar la educación sexual? Bueno, esto siempre lo hacemos, que es ponerle, que defina lo que es sexualidad y lo que es sexo, porque seguimos sin saber la diferencia entre sexo y sexualidad a estas alturas. Y esto es un dibujo que hacen. Evidentemente aquí hay una influencia del imaginario pornográfico en este dibujo. Ay, es que antes también se me había olvidado. Esto que se dice que también en la pornografía son prácticas de riesgo, no se usa preservativo, es cierto. Pero en el cine habitual, ¿veis a alguien sacarse un preservativo? Alguien decir, espera, que voy a coger el preservativo. No. En las relaciones sexuales normalmente como son coitocentristas. Entonces, la pornografía tampoco cambia, sí que es una realidad aumentada, evidentemente. Pero esos ideales también aparecen en el cine continuamente, la mujer sumisa, la mujer que no tiene protagonismo, la relación solo mayoritariamente heterosexual, coitocentrista, eso sin prácticas de riesgo por un preservativo no se ve, eso es en el cine del día a día. Y eso también entra en el imaginario. Entonces, ¿cómo trabajamos nosotros con pornografía? Como no le puedes poner un trozo de peli porno, que yo se lo pondría, con 10 segundos es suficiente, no tienes que mostrar más. Lo que hacemos es poner esta escena de Too Fast, Too Furious, que es la carrera, esta que sale, porque esto que dicen que la pornografía sí que ha cambiado en estos vídeos, de que lo que busca es una reacción, más que contar una historia, es una relación fisiológica, algo de sentir una experiencia. Esto también pasa en el cine. De hecho, esto son 8 minutos de carrera y lo que buscan es una excitación. El cine ha cambiado desde El soldado Ryan, que es cuando empezó esa imagen de la batalla,
que ves a uno buscando un brazo por un lado. El cine ha cambiado en querer hacer sentir a la persona, no solo contar una historia. Esto lo vemos en las grandes batallas y en todo tipo de cine. Ha cambiado el modelo, ahora se busca siempre sentir una sensación. Esto también nos pasa en el ocio, si no sientes grandes sensaciones, parece que no disfrutas. Entonces le ponemos la carrera y luego lo que hacemos es una comparativa. ¿Estos coches son los coches que hay habitualmente por la calle? No, pues los cuerpos que ves en la pornografía tampoco son los cuerpos. ¿Cómo están estos coches? Tuneados, pues como los cuerpos que aparecen en la pornografía, ¿no? ¿Qué pasa? Porque a uno se le gripa el coche, no sé si se dice gripa también, que lo fuerza. Sí, el coche, pues cuando no tienes en cuenta a la otra persona, la puedes dañar. Y vamos haciendo comparativas entre Too Fast, Too Furious y la pornografía para hacerlos trabajar. Evidentemente analizamos los estereotipos que aparecen, los vídeos que grabamos. O sea, que grabamos, no, yo no los grabo. Bueno, de Pornhub ya digo que es diferente. Luego, el que se le llama porno ético o postporno es un discurso pornográfico que cuestiona los roles de género, el binarismo sexual y las relaciones de poder tradicional. Esto es el posporno. Y esto, claro, cuesta un dinero, mucho. Entonces el acceso no es gratuito del posporno. Evidentemente, el porno es un contenido para adultos. Y hay que intentar que los adolescentes y los niños, sobre todo, no accedan al porno. Que es muy fácil, certificado digital para acceder a las páginas y adelante, ya está. Y encima, como sea de pago, a ver si entran. Vamos. Entonces, bueno, el postporno sí que mete el imaginario femenino en el deseo sexual, muestra diversidad de géneros, no está el coitocentrismo como fundamento, ni el orgasmo. Es un entorno sexual seguro en el que se usan preservativos, condiciones contractuales y salariales dignas y siempre es de pago. Hay 4 páginas. Claro, aquí en Cataluña tenéis a Anneke Necro, que hace este tipo de... Así que no he visto sus pelis. Erika Las, y hay otras páginas, pero esto es de pago y esto no llega. Que ya, no. Hoy casi acabo, de todo. Bueno, yo que evidentemente mi discurso no es desculpabilizador del porno, el porno influye, pero no nos centremos en el porno, centrémonos en todo lo que entra fuertemente y sí que de forma masiva más allá del porno, que eso sí que no hay escapatoria. Del porno puede acceder o no, sí que es verdad que cada vez accede, es más fácil y eso hay que controlarlo, pero tenemos mucho trabajo por delante. Bueno, pues muchas gracias.